Muy buenas tardes. Hoy en Café Besania nuevamente tenemos a nuestro gran amigo Jack Zagot, músico, escritor, investigador de biografías literarias, etc. Hoy vamos a hablar sobre El Contrabajo, una novela de Patrick Süskind que nació el 26 de marzo de 1949 en Alemania. Se le reconoce como del realismo mágico. Su mamá era entrenadora deportiva, su papá y su hermano periodistas también. Estudió historia medieval y luego viene una lista de notables. Casi todos fueron éxitos. Jack, muy buenas tardes. Buenas tardes, Faucinito, y buenas tardes a todos nuestros queridos amigos. Sí, casi todos fueron un éxito. Todo lo que ha hecho ha sido un éxito, sí. Pero ninguno tan resonante como El Perfume, sí, claro, que es de 1985, que se hizo una adaptación al cine, una película muy bella, por cierto, con Dustin Hoffman y Alan Rickman, ¿verdad? El Perfume, o la historia de un asesino que era un femicida, atención. Era un asesino especializado en matar mujeres, porque las esencias que él recogía para hacer sus perfumes los tomaba del cabello de las mujeres claro, y de otras partes de la anatomía femenina. Jean-Baptiste Grenouille, Juan Bautista Rana, Jean-Baptiste Grenouille. La película es muy buena, por cierto, muy buena. Y la novela es magnífica, por supuesto. Esa novela fue un exitazo, vendió 15 millones de libros. De ejemplares. Sí. Y estuve en el periódico alemán por excelencia, Der Spiegel, estuvo en el primer lugar de los bestsellers seguidos durante 9 años consecutivos. Claro. Todo el mundo quería leer El Perfume. Claro. Se han hecho adaptaciones teatrales, se han hecho todo tipo de cosas. Pero El Contrabajo fue también un gran éxito. El Contrabajo es de 1981. Esa es su primera gran obra, Der Kontrabass. El Contrabajo, bueno, uno lo ve como novela, uno lo puede ver como cuento largo, como novela. En realidad, técnicamente, lo que es un monólogo teatral. Se representa como monólogo teatral. Lo que es más, era radioteatro. Fue escrito para radioteatro, ¿verdad? Y se presta muy bien para eso, porque en radioteatro puedes hacer sonar todos los instrumentos que él menciona y que él, con los cuales compara el contrabajo. Y puedes hacer sonar todos los contrabajos del mundo y todos los compositores que de que él habla en el libro. Él habla de Beethoven, de Mozart, hace una lista. De Wagner, de Brahms, de Schubert, de Berlioz, de los modernos. Y se queja amargamente de que los grandes compositores de la música no hayan escrito conciertos para contrabajo solista. Yo te voy a decir una cosa, Faucinito. Yo en mi vida conocí y escuché 2 conciertos para contrabajo solista. Uno de ellos, el concierto para contrabajo de Serge Kuchevitsky. Ese lo oí en 1972. Con Gerald Brown dirigiendo al que era el principal contrabajista de la Orquesta Sinfónica Nacional de esa época, que era Richard Hartshorn, el de Kuchevitsky. Kuchevitsky era más que compositor, era un gran director. Fue director de la Orquesta Sinfónica de Boston mucho tiempo, era más director, pero todo director tiene su instrumento o sus instrumentos, otros que la orquesta, ¿verdad? Y Kuchevitsky era contrabajista. Otro caso, por ejemplo, de gran director que era contrabajista es Zubin Mehta. El gran Zubin Mehta, su instrumento de base era el contrabajo. Jack, una cosita. Él en su novela o en su monólogo dice que puede faltar el director y puede faltar algún instrumento, pero el contrabajo es primero. Tiene absolutamente toda la razón del mundo y hasta un poco más. Hasta un poco más que toda la razón del mundo. Háblanos de eso. Claro que sí. Termino con lo que estaba diciéndote. Yo solo conozco 2. El concierto de contrabajo de Serge Kuchevitsky y otro de un compositor italiano menor que se llama Bottesini. Bottesini escribió, que Süskind lo compara con el Paganini del violonchelo, lo cual es mucho decir. Escribió el concierto. Estos son los únicos que he oído. El de Bottesini y el de Kuchevitsky, y tampoco es que los conozco muy bien. Los habré oído 2 veces cada uno en mi ya larga vida.
Okay. El propio autor, Susskind, se queja amargamente de los compositores que han escrito conciertos para contrabajo y orquesta. Imagínate vos, decime qué te dicen estos nombres: Domenico Dragonetti, Johann Sperger, Simandl, Hopl, Van Hal, Otto Geyer, Hofmeister, Ottmar Klose, totalmente desconocidos, Joselito. Ahí estamos en la cuarta división en el fondo de la cadena trófica. Claro. Bottesini está un poquito por arriba, Kusevitsky un poquito por arriba, pero es con amarga ironía y burlándose de sí mismo que Susskind dice que no, Beethoven, ni Mozart, ni Haydn, ni Schubert, ni Wagner, ni Berlioz, ni Liszt, ni Stravinsky, ni Prokofiev, ni Bartók escribieron conciertos para contrabajo y orquesta, ¿verdad? Y se entiende por qué. La relación de Susskind con su amado contrabajo, bueno, es una relación, sí, de amor, pero también de odio. Sí. Lo alaba, lo ensalza y no se equivoca en todos los elogios que le prodiga, en efecto. Pero también se pelea con él. Y hasta le echa las culpas de algunos de sus fracasos personales. Hasta lo culpa por su pobre vida sexual. Porque dice que desde que tiene este contrabajo, el contrabajo es prácticamente un espía, está ahí en el pequeño apartamento de él, porque el personaje, el del monólogo teatral, que habla siempre en yo, en primera persona, es un agorafóbico. Es el tipo de persona que le gusta estar enclaustrado en su apartamentito insonorizado. Acordate que lo rodeó de placas y de superficies especiales para que no saliera el sonido. Y aún así, la inquilina del piso de arriba, apenas tocaba el contrabajo, le empezaba a taconear en el techo. Qué cólera me da eso. Eso lo viví en París con el piano muchas veces. ¿Te saconeaban? No, llegaban a tocarme la puerta. Señor, su piano se halla en todo el complejo de apartamentos. Pero en toda la cuadra. En todo el barrio. Pero me lo estás diciendo, eran latinos, porque me lo estás diciendo en español. ¿O eran? No, eran franceses. Eran franceses. Monsieur, on a votre piano partout dans la maison. Ça s'écoute partout dans la maison. D'ailleurs, partout dans les appartements. D'ailleurs, partout dans le quartier. Hein, si vous voulez savoir, ça s'écoute partout dans le quartier. En todo el barrio se oye su piano. No tienes idea de la... Bueno, eso es una historia larga. Claro, es una buena anécdota. En todo caso, hay otro concierto de cello bonitillo, de Karl Dieters von Dietersdorf, que era contemporáneo de Mozart, Beethoven, Haydn, ¿verdad? Schubert. Sí, Karl Dieters von Dietersdorf, Bottesini y Serge Kuchevitsky, que es del siglo XX, atención, del siglo XX. Esos son los tres que medio se salvan. Los demás no figuran para nada. Lo primero que quiero decir, Faustinito, este programa se lo quisiera dedicar a una amiga muy querida. Adelante. Y muy querida porque sucede que, aparte que es una persona maravillosa y una bellísima amiga de reciente data, es contrabajista. Es una de las contrabajistas principales de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional desde hace décadas. Claro. De los músicos veteranos de nuestra orquesta. Maravilloso músico es ella, una maravillosa compañera y músico y amiga. Se llama Alejandra Solís. Alita, le digo yo, Ale Solís. Y ella es contrabajista. Entonces, esta novela la conocía de largo atrás, pero siempre que la releo, evoco a Alita. Es imposible no evocarla, ¿verdad? Y los compañeros de la Orquesta Sinfónica, que también tengo trabajo, tengo varios muy queridos. Vives es muy querido, ¿verdad? Pero Alita tiene un lugar especial en mi corazón. A mí me ha pasado, Jack, que después de haber leído el contrabajo hace años, cada vez que voy a ver la Sinfónica, o esos actos, estoy viendo el contrabajo, ¿eh? Es muy interesante, es una práctica muy interesante. Y como lo cargan los muchachos, el bendito, es un armatoste. Sí, es un armatoste. Como dice Patrick Süskind, ya cuando se molesta, dice, parece una vieja gorda. Una gorda extremadamente obesa, con una cintura
adiposa, con los hombros demasiado caídos, es una vieja gorda, no sé hacer con ella, no se me atraviesa en el camino, no es un mueble, un piano es un mueble, puedes cerrar la tapa, le pones un mantelito y encima pones un florero y las fotitos familiares, pero ¿qué haces con un maldito contrabajo? Si lo llevas en el carro, tienes que acomodarlo en el sillón de a la par del pasajero, pero bajarle el respaldar al sillón para que ese monstruo gordinflón quepa ahí, esa especie de elefante, como lo llama él, quepa ahí en el sillón de al lado con el respaldar bajo. Es de traslación muy incómoda el contrabajo. En una gira de conciertos, por ejemplo, vos podés reservar tiquetes para el violonchelo, por ejemplo. Gran violonchelista francés, francés, Pierre Fournier, viajaba siempre con su violonchelo, que era un Guarneri, un violonchelo histórico de inmenso valor. Entonces, él nunca permitía que el violonchelo en su estuche se lo tiraran al hueco de las valijas, jamás. Era un instrumento prodigioso, ¿verdad? Entonces le compraba su tiquetito, iba con el chelo sentado al lado. Siempre eran 2 tiquetes, como que anduviera con la esposa. Yo, no sé si le serviría incluso comida o bocadillos o le daría de beber, pero como tenerlo ahí. La única vez, Faustino, y esto me duele en el alma, la única vez que se plegó a la voluntad de los que jalaban valijas, que le dijeron y le exigieron, no señor, aquí usted no puede tener el violonchelo a bordo, se lo vamos a llevar en el cargo, no se preocupe, se lo vamos a tratar muy bien. La única vez que aceptó hacer eso, se lo quebraron, Faustino. ¿Ves? Y un instrumento antiguo de Verona, de Cremona, mejor dicho, de Verona en Romeo y Julieta, de Cremona, ¿verdad? Como los Amati, los Guarnieri, los Stradivarius, todos esos instrumentos hechos por luthiers legendarios, hechos con resinas que ya no existen, con maderas que ya no existen, y nunca volvió a ser el mismo el cello de Pierre Fournier. Ya la quebradura le disminuyó el sonido. Por supuesto. Le rompieron el corazón a Pierre Fournier. Por supuesto. Pero un contrabajo no puedes llevarlo en la silla de a la par. Pero le estás comprando el tiquete. Es que es demasiado grande, no habría dónde ponerlo, Faustinito. No habría posibilidad de una evacuación de emergencias y tal cosa es posible. Si lo sentás, el cello todavía, pero el contrabajo va a tomar casi 2 metros de alto, va casi a pegar con el techo. Es demasiado aparatoso. Habría que ponerle un paracaídas. Para que yo no sé, ponerle una de las sillas de los mozos o de las mozas que atienden, ¿verdad? O en la cabina de los pilotos, que le confieran un rol ahí como copiloto o alguna cosa así, ¿verdad? Te iba a decir, para terminar hablando de Susskind, sí, en efecto, nace en 1949, es un hombre de 73 años. Sí, el papá era periodista y el verdadero instrumento de Susskind nunca fue el contrabajo, él era pianista. Él es pianista, no contrabajista. Colega tuyo. Colega mío, sí, colega mío. Y un hombre evidentemente muy versado en música, eso se ve por todas partes en el contrabajo, aunque para un músico como yo, por supuesto, el protagonista del contrabajo es un neurótico en grado extremo, con algunos rasgos de psicópata, es un agorafóbico, es un misántropo, es un solitario, le tiene miedo a salir de su mazmorra insonorizada, y por más que a veces lo deteste, su contrabajo es su compañero o su compañera. Incluso hay un momento en que dice, el contrabajo soy yo. Ve qué peligroso. Es decir, ya hay una identificación con el personaje. El contrabajo es una especie de alter ego, o de Doppelganger, dirían en Alemania. Es el doble de él, ¿verdad? Pero bueno, Patty Susskind, en todo caso, bueno, después del Perfume, que es del 85, en el 88 escribió La Paloma, ¿cierto? Menos exitoso, pero también en el 91 La historia del señor Romer. En el 96 salió 3 historias y una reflexión. Y en el 2006 una serie de ensayos sobre el amor y la muerte. Ha escrito muchos guiones de cine y de televisión. Uno muy lindo, en particular, una película sobre Rossini, el gran operista bufo italiano Gioacchino Rossini, hizo un guión. Y lo que estudió fue historia medieval alemana y luego historia moderna. Y no se graduó ni siquiera, no se graduó. Era rebelde. Era muy rebelde, sí. Estudió en Múnich y mucho tiempo en Francia, en Aix-en-Provence. Y al día de hoy, mientras estamos hablando, él divide su vida entre Múnich,
¿verdad? Ajá. Es bávaro, Sí. entre Monchi y un pueblito del sur de Francia que se llama Montolieu. Un pueblito desconocido que se caracteriza por la enorme abundancia de libros. Es un pueblito lleno de librerías de anticuario, donde va la gente a buscar tesoros bibliográficos. Mira, ¿qué no haría yo ahí, Fausto? Sí, ¿Qué harías vos? No, ya. Pero es que ahí hay que ir con plata. Sí, porque ver y desear es demasiado frustrante. Es demasiado cruel. El paraíso para mí sería un lugar que esté lleno de libros. ¿El piano? Bueno, el piano tiene que estar. Sí. No, el piano tiene que dormir conmigo. A la par de la cama a la par de la cama. Lo primero que salgo de la cama, el piano. Eso ni se habla. El piano ni siquiera lo menciono porque el piano es como una extensión de mi cuerpo. Claro. No, lo que tiene que haber es libros y muchas mujeres. Bellas mujeres. Como París. No, hablo. Se pueden decir estas cosas todavía sin que lo tilden a uno de cerdo machista depravado. Totalmente. O ya no se puede expresar este sentido. Sí, claro. Bueno, resulta que soy... Siempre y cuando que compartas. No, ver mujeres, eso no significa que conquiste a ninguna. Sí. Yo ver, de ahí a seducirlas, no. Quisieras abrir la ventana y ver... Sentarme en la terraza de cualquier café parisino y ver pasar mujeres. Sí. De tantas etnias, colores de piel, de cabello, de ojos, mezcla de etnias diferentes, daban bellezas tan variopintas, ¿verdad? Tan poliédricas, era vertiginoso, ¿verdad? Sí. Entonces, entre mujeres bellas, y bellas según un estilo que no es el nuestro, ¿verdad? Que tienen ese elemento de lo que para mí allá resultaba exótico, igual que nosotros para ellos somos exóticos. Claro. Sí, eran dos de las cosas, no las únicas, pues de las cosas que más me fascinaban de París. Era su riqueza bibliográfica, claro, sus bellísimas mujeres y la oferta cultural inagotable que estaba siempre a la mano. Y pues comprabas el librito ese, el Periscope, ¿verdad? O el Pariscope, no Periscope, Pariscopio, o el semanal del espectáculo y encontrabas 3 versiones de Hamlet esa semana. Obras de Ionesco, de Pirandello, de Beckett. Impresionante. 3 versiones de La vida de sueño. Festivales Fellini, festivales Buñuel, festivales Truffaut, Kurosawa, Bergman, Antonioni, lo que quisieras. Festivales de cine armenio, de cine de Uzbekistán, de Kazajstán, de Turkistán, ¿verdad? Lituanio, letonio, de todas las partes del mundo, ¿verdad? Era deliciosa la oferta cultural del país. Sí. Era delicioso. Para alguien que ame las artes, París es la ciudad, ideal. Pero ya salimos un poquito aquí de nuestro tema. Muy bien. Entonces, nuestro monologante, inconforme, solitario, agorafóbico y perdidamente enamorado de una tal Sara. Sí. Personaje. Mezzosoprano. La mezzosoprano, sí. Mezzosoprano es la voz que está entre la soprano y la contralto. Okay. La soprano es la más alta, la mezzo es un poquito más bajo, la contralto es la más grave. Sí. Todo lo que dice el Susskind sobre el contrabajo es cierto. El contrabajo es el basamento, es el fundamento de toda construcción musical. Okay. Por lo menos desde el Renacimiento, desde Palestrina, Orlando Di Lasso, Tomás de Vitoria, Gesualdo, todos estos grandes compositores, por lo menos desde ahí, antes incluso Josquin de Pré, Guillaume de Machaut, desde eso hasta el siglo XX e incluso hasta el día de hoy, el contrabajo es el fundamento, porque el contrabajo sostiene, es la base de toda la estructura del edificio sonoro. Okay. Cuando uno oye una orquesta sinfónica, si uno le quitara el sonido de los contrabajos, aquello va a sonar delgadillo, carente de fundación, endeble, frágil. El contrabajo es la base de la pirámide, ¿verdad? Es la base de la pirámide, es la base. A ver, nadie construiría una pirámide invertida. Por supuesto. Aunque sí se ha hecho mucho en el siglo XX,
te advierto. Sí, existen varios edificios icónicos en Estados Unidos, varias ciudades de Estados Unidos, varias ciudades en París tienen edificios en forma de pirámide invertida. Hong Kong tiene hasta un estadio en forma de pirámide invertida. Vemos qué locura, ¿verdad? Y se ven muy lindos, pero siempre precarios, siempre da la impresión de que se van a desbalancear o de que se van a caer. Costa Rica, el único edificio en forma de pirámide invertida que tiene es los museos del Banco Central, cuyo techo son la Plaza de la Cultura. Entonces, es una pirámide invertida, pero subterránea. Subterránea. El museo se va angostando conforme vas bajando, ¿verdad? Hasta el piquito. Sí, es una pirámide invertida, pero mentiras, no está haciendo equilibrio porque va hacia abajo. Cuando te paras sobre la Plaza de la Cultura, estás parándote en la base de la pirámide. Bueno, el contrabajo es la base de cualquier pirámide musical. Es la que sostiene, es la que a la orquesta le da grosor al sonido de la orquesta, le da espesura, le da redondez. Vuelvo a la palabra de siempre, le da fundamento, le da solidez. El contrabajo es el tipo de instrumento en que nadie se fija, pero si lo quitas, todo el mundo lo echa de menos. Es como en el fútbol, esos jugadores que están ahí, no son grandes cracks, no anotan goles, lo que hacen es recuperar balones en el medio campo, no venden camisetas, no son primadonas, etcétera, etcétera, no son guapos, no venden calcomanías, pero el día en que no alinean, el equipo no es capaz de hacer 3 pases, ¿verdad? Carentes totalmente de ángel en términos de mercadotecnia, pero fundamentales para el engranaje del equipo. Bueno, el contrabajo es eso. Entonces, comienza hablándonos de que la audición humana es muy limitada. Bueno, por supuesto que por debajo de las notas del contrabajo o por encima de los armónicos de un violín, el oído del ser humano es limitado. Hay muchos más sonidos más altos y más graves de los que uno cree. Un perro los oye. Un perro es capaz de oír sonidos de una gravedad o de un registro tan agudo que el ser humano no es capaz. Habla con muchas veces del quinteto La Trucha de Schubert y con buenas razones, porque el quinteto La Trucha de Schubert es un quinteto totalmente atípico. Es para violín, viola, violonchelo, violín, viola, violonchelo, contrabajo, las 4 cuerdas y piano. Entonces, atención, es un quinteto muy interesante. Los cuartetos clásicos, los que Haydn compuso 84, Mozart por ahí, Beethoven compuso 17, maravillosos. La formación de un cuarteto clásico, esto es muy importante, amigos, era siempre violín primero, violín segundo, viola y cello. No había contrabajo. No había contrabajo. A pesar de los instrumentos de la orquesta de cuerdas son 4, violín, viola, cello, contrabajo, pero no. El cuarteto usaba un violín primero, violín segundo, viola y cello. El cello era el que sostenía y hacía el papel de fundamento. Como pues los quintetos contrabajo son muy pocos, ¿verdad? Incluso Schubert hizo un quinteto solo para cuerdas en do mayor, de sus últimas obras bellísimo, y fue para violín primero, violín segundo, viola y 2 chelos. Quitó al pobre contrabajo, ¿verdad? Aún de un quinteto, ya ni de un cuarteto, imagínate. Pero sí lo usa en La Trucha, por supuesto. Brahms sí usaba los contrabajos profusamente porque además de pianista, Brahms era contrabajista. Y su música se caracteriza por estar muy bien enraizada, ¿verdad? El bajo es la raíz de esa secuoya enorme, que es una sinfonía. El bajo es la raíz, es lo que entra dentro de la tierra, lo que permite toda la altura del mundo. Fantasea a nuestro personaje viéndose como Edipo violando a su madre, ¿verdad? Habla de Wagner y lo trata de viejo adúltero y dice que Tristán y Isolda es un enorme proceso de desculpabilización y de sublimación que se esfuerza por presentar como una fatalidad la pócima de amor que beben por error Isolda y Tristán, presentar como una fatalidad lo que no era sino una vulgar historia de adulterio. Porque, en efecto, en la vida de Wagner tuvo relaciones con Cosima Liszt, la hija de Liszt, casada con un gran pianista y director que se llamaba Hans von Bülow. Wagner básicamente destruyó el matrimonio de Cosima Liszt con Hans von Bülow. Es decir,
quedó Wagner casado con Cosima Liszt, con lo cual Liszt quedó de suegro de Wagner y von Bülow fuera de la alineación, ¿verdad? Una historia muy trágica, muy triste. Entonces lo critica a Wagner por eso, no tiene razón. La música de Wagner es gloriosa, por supuesto. Compara la música del contrabajo con lo femenino, luego dice que la muerte es esencialmente femenina y que por lo tanto, en un silogismo sacadísimo del pelo, de la manga, concluye que el contrabajo es mujer, ¿verdad? Y muerte al mismo tiempo. Lo compara desventajosamente con el cello. El cello sí tiene muchos conciertos de violín y cello, muchos. Las suites para cello solo de Bach, los 2 conciertos de Haydn, el concierto triple de Beethoven, el concierto de Schumann, el concierto de Saint-Saëns, el concierto de Dvorak, el concierto de Elgar. No, tiene mucho repertorio el cello. Y siempre está en los cuartetos, ¿verdad? Claro. Como te decía. Llega el punto en que habla de el contrabajo como, perdón, son las palabras del autor, dice, el contrabajo es una mierda de caja. O es una caja de mierda, dice. Así se refiere a su único compañero. Lo compara con el timbal, por ejemplo. El timbal sí es un instrumento que está al fondo, pero es mucho más conspicuo, porque el movimiento del timbal es mucho más visible. Y los redobles pueden ser retumbantes, ¿verdad? Nadie se pierde de lo que hace el timbal. Después insiste, de nuevo pido disculpas, Süskind se refiere a su instrumento como el último trozo de mierda. Es terrible, perdón amigos, lo estoy citando. Dentro de un proceso de defecación, el contrabajo es el último trozo de mierda, imagínate vos. Qué bárbaro. Critica el totalitarismo social, critica la estructura rigurosamente jerarquizada de la orquesta, donde el director es el presidente, ¿verdad? O el dictador, y el primer violín es como el primer ministro, ¿verdad? O el ministro de gobernación, y luego los violines, las cuerdas siempre muy chineadas, los metales siempre muy flamboyantes y muy poderosos y muy estrepitosos, las maderas maravillosamente consentidas por Tchaikovsky. Entonces, en todas las obras orquestales de Tchaikovsky las maderas tienen un lugar prominente, y la percusión con todo su estrépito y su enorme variedad tímbrica privilegiadas. Pero nadie se fija en los contrabajos, dice. ¿Qué cosa? Pero me puse a pensar, en la segunda sinfonía de Brahms hay grandes momentos para los contrabajos. La quinta sinfonía de Beethoven, la parte central del tercer movimiento es una fuga que comienza con los contrabajos. La sinfonía Hafner de Mozart tiene una parte de contrabajos muy activa en el cuarto y último movimiento. No, si la cosa no es tan simple. Sí. En la cabalgata de las Valquirias, los contrabajos tienen una función muy importante. Wagner generalmente las tiene una función muy importante. Okay. Es cierto, no hay solos de contrabajo. De pronto tenés un maravilloso solo de violonchelo en el segundo concierto para piano de Brahms. Se queda el piano y el primer violonchelo solo, ¿ok? O hay un solo de violonchelo en ¿qué otras obras menciona? En el primer concierto de Tchaikovsky. En el segundo movimiento hay un solo de violonchelo con el piano, pero no hay un solo de un contrabajo con otras obras. Salvo un solo que usa Strauss en su ópera Salomé para describir precisamente la lujuria de Salomé y su patología y crudelísima intención de decapitar a Jonathan, es decir, a Juan el Bautista, ¿verdad? Esa obsesión. Entonces, un instrumento innoble. Entonces, esa estructura jerarquizada, esa estructura vertical de poder, esa especie de cadena alimentaria o cadena trófica, dice él. Pero el director es el león, ¿verdad? Y el contrabajo sería el último gusano. El contrabajo se lo comen todos los otros y él no se come a nadie. Menos que un gusano. Sería una hormiguilla, el pobre, si lo ponemos en ese término. Entonces, él detesta esa jerarquía, esa concepción de la orquesta modo social, en forma social, ¿verdad? Estructurada. Hay algo de anarquista, por supuesto, en Süskind. Hay algo de anarquista y de revolucionario, porque él quiere revertir ese estado de cosas, ¿verdad? Se insurge contra eso.
habla del nazismo, pasa lista a los compositores y músicos que tuvieron vínculos con el nazismo. Por supuesto, salen los directores Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Karl Böhm, sale el gran compositor Karl Orff, el autor de Carmina Burana. Sí, decepciónense amigos, sí. El autor de la bellísima Carmina Burana era nazi y ese lo era de manera militante. Está Elisabeth Schwarzkopf, maravillosa soprano. Está el gran pianista Alfred Cortot, que a mí me duele en el alma. El actor Gerard Philippe, también francés, que eran pro régimen de Vichy. Iban con la Francia, con la mitad de Francia que iba a favor de los alemanes. Eran lo que llamaban colaboradores, ¿verdad? Richard Strauss, el autor de Así habló Zaratustra y de todas las maravillosas obras que conocemos, no era nazi. Lo que es más, su nuera era judía y su guionista predilecto para todas las óperas que compuso, Erich von Hofmannsthal, era judío. Strauss le dio asilo a judíos que eran perseguidos. Sí, tocó para el Führer. Sí, claro. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Verdad? Pero eso no significa que fuera nazi. Sí, así es el contrabajo, es una cosa maravillosa. Revienta en celos y en furia e indignación, donde considera que un célebre tenor primadónico le pagaban 36,000 francos por un concierto, mientras que él se ganaba 1,800 marcos por cada vez que tocaba, ¿verdad? Entonces, los tenores primadónicos le daban una furia terrible. Además, se los imaginaba paranoicamente saliendo con su amada Sara, ¿verdad? Y claro, los grandes tenores, ¿verdad? Claro. Galanes de la pantalla, y él, un simple contrabajista de fila, deseando que ella la pudiera oír. Pensó en alguna vez, en algún momento, en algún intermedio o final de concierto, gritarle te amo a voz en cuello, o tocar su solo tan bien o tan mal que se hiciese siquiera notar por Sara, porque es que Sara, como decimos nosotros, ni apunte lo llevaba. No sabía ni siquiera de su existencia. Su amor es puramente platónico, puramente fabulado, ¿verdad? Claro. No pasa del deseo. Termina por considerarse ni siquiera músico, sino un artesano. Dice, es un artesano. Yo lo que hago es rascar cuerdas. Rascar cuerdas, tengo los dedos completamente callosos, las yemas de los dedos están callosas, ya han perdido su sensibilidad de tanto estar rascando cuerdas, dice. Y menciona cómo en las sociedades siempre hay orquestas y siempre hay contrabajos. Menciona varios ejemplos, ¿verdad? Del Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, incluso el Berlín bombardeado por los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial tenía una orquesta que siguió funcionando. En Leningrado, durante el sitio de Leningrado, que duró más de 2 años, tenían una orquesta. Y Shostakovich les compuso ni menos ni menos que la famosa Sinfonía número 7, conocida como Sinfonía de Leningrado. Es decir, una ciudad sitiada, muriéndose de hambre y de frío, donde se veían casos de canibalismo, entre otras cosas terribles, ¿verdad? Qué fuerte. Y sin embargo, con una orquesta todavía funcional y un compositor que para levantar el ánimo de los habitantes del Leningrado compuso esa épica y formidable sinfonía. Otra cosa que me hace mucha gracia de este libro, dice, la música es eterna. Goethe dice, la música está tan alta que ninguna inteligencia puede superarla, y de ella emana un poder que todo lo domina y del que nadie es capaz de dar razón. Es cierto, el poder de la música sobre nosotros es inexplicable. Sí. Los estudiosos, los musicólogos, los investigadores ahora de la neuroquímica, de la neurociencia, han tratado de encontrar explicación al por qué ciertos acordes nos afectan de manera, ciertos otros acordes de otra manera. Hay explicaciones bastante obvias, muchas de ellas, ¿verdad? Sí, las tonalidades menores deprimen. Y sí, las tonalidades mayores exaltan. Sí, cualquier pieza que vaya a un tempo por debajo de nuestro tempo de palpitación cardíaca nos seda y nos serena. Sí, cualquier música que lleve un tempo
más rápido que nuestro tempo de palpitación cardíaca, nos exalta y nos manda a la batalla, ¿verdad? Y nos estimula. Esas cosas son fisiología pura. Esas cosas son parte de lo que somos, ¿verdad? Pero el misterio es descomunal, ¿verdad? Descomunal. En cuanto a las mil maneras en que la música nos afecta individual y colectivamente, ¿verdad? Nos sana. La musicoterapia es fundamental. Nos puede enfermar también, nos puede hacer enloquecer, que lo diga Schumann y otros notables. Cuando está hablando de Sara, porque Sara era cantante de ópera y muy reconocida, dice: no toleraré que mi mujer, solo porque es soprano, y un día cantará Dorabella, o Aida, o Madame Butterfly, mientras que yo soy un simple contrabajo. No voy a tolerar que ella salga y vaya a restaurantes de pescado. No, no lo toleraré. Perdónenme. Tengo que contenerme un poco, creo yo. Sí, contenerme. ¿Les parece que soy tal vez demasiado exigente con las mujeres? ¿Les parece? Una serie de respuestas puramente retóricas. Es muy, muy divertido el contrabajo. Está lleno de observaciones musicales que son de una absoluta exactitud. Se ve que es una pieza de teatro, de radioteatro, monólogo teatral, escrita por un músico. Esto solo lo podría haber escrito un músico profesional. Es correcto. Sin embargo, es muy bocón. Es muy bocón. Sí, claro, y muchas de las cosas que dice, para bajarle el piso, sea a Wagner, a Brahms, a Beethoven, a Mozart, a Bach, a Schubert, tal que sea, un músico como yo las resiente. Porque yo los amo a todos. Pero es ficción, Jack. Es ficción, pero bueno, no. ¿Qué te puedo decir? Esa criticadera me impide enamorarme del personaje. Eso es lo que te quiero decir. Yo lo leí esperando enamorarme. No me importa que sea neurótico psicópata, porque eso soy yo también. Sí, vos sos peligrosísimo. No, eso ya debería estar entre la America's Most Wanted, la lista de los psicópatas más buscados por Interpol, la KGB, bueno, por algo no salís de la casa. Así es. Ahí afuera está la CIA y el FBI con cámaras. Y aquí la gente no te está viendo, pero aquí donde estás vos estás escoltado por una serie de agentes de seguridad. Sí. Y tan pronto termina eso, me ponen el bozal de Hannibal Lecter, el caníbal. Y vas para adentro. Voy para adentro, sí, porque puedo lanzarme sobre vos y empezar a devorarte. Sí, a pesar de que yo soy sumamente peligroso, está claro que el protagonista del contrabajo lo es más. No puedo darle mi total adhesión y mi total simpatía debido a esas rabietas que tiene contra maestros absolutamente intocables, canónicos. Pero eso es parte de su encanto, ser irreverente, ¿verdad? Ser irreverente es parte de su encanto. Sí, yo siento esa ficción, esa ficción, ¿verdad? Ahí no me resiente, me lleva a pasear con un montón de otros grandes músicos, ¿verdad? Y me enamora el hecho de que cada vez que me siento a escuchar una sinfónica, le pongo atención al bendito contrabajo. Sí. Después de leer esta pieza teatral, este monólogo, nadie volverá a una orquesta sinfónica, a un concierto sinfónico con los mismos ojos. Sí, es cierto. Te fuerza a una reapreciación y a una revalorización de lo que el contrabajo es. Claro. Mira, cualquier sinfonía, pero una sinfonía de Bruckner o de Mahler, o las de Brahms, o las de Beethoven, o las de la novena de Schubert, la grande, que comienza con un solo del contrabajo. Son inconcebibles. El contrabajo es, de nuevo, es un instrumento invisibilizado que, sin embargo, sostiene todo el edificio sonoro. Les repito, no puede haber una sinfonía sin flauta, sin pícolo, sin clarinete. Mozart escribió montones de sinfonías sin clarinete, porque el clarinete fue descubierto a mitad de la vida de Mozart. Las sinfonías previas a la invención del clarinete no tienen clarinete. Pero sin contrabajo no hay nada. No hay nada posible, ¿verdad? Y sin embargo es lo que los americanos, los estadounidenses llamarían an unsung hero,
un héroe no cantado, un héroe no celebrado, ¿verdad? Un héroe al que nadie le hace monumentos. A los contrabajos nadie les hace monumentos. Bueno, porque son muy feos, como dice Susskind, yo no los considero feos. Muy bien, menos Jack. Cuando los toca Alita Solís, mi querida amiga de la Orquesta Sinfónica Nacional, que estoy seguro habrá leído este libro 20 veces. Claro. No, y le vamos a mandar el programa. Por supuesto. Claro. Sí. Que está dedicado a ella. Está dedicado a ella, claro. Por supuesto. Jack, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Otra nueva enseñanza que nos das, otra lección. Que estés muy bien siempre y nos vemos muy pronto. Gracias, querido amigo. Pura vida. Nos vemos muy pronto. Chao.